Ya, perfecto, otra vez. Nuevamente, chicos. Como les explicaba hace un momento. Tenemos aquí los diferentes elementos, la conexión de tierra, que es este de acá, ese triangulito, que les expliqué es por donde retorna la electricidad, necesario para los circuitos. La fuente de voltaje, que es este de acá, que le vamos a poner un voltaje como en la batería de unos 15 voltios. Un resistor, voy a ponerle por acá, de unos 2000 voltios, perdón, 2000 ohmios. Necesitamos un amperímetro para poder medir la corriente eléctrica. El amperímetro está entre los últimos elementos, este de acá que tiene en inglés amere. Amperímetro, vamos a voltearlo. Bien, y necesitamos también un voltímetro para poder medir el voltaje total del circuito. Bien, y vamos a cerrar, no me olvidaba, la conexión a tierra. Conexión a tierra por acá. Bien, entonces, cerramos este circuito, unimos los elementos. Bien, este es un circuito básico. La conexión a tierra, un circuito bastante básico. Simplemente una fuente de voltaje, una resistencia y vamos a tener las medidas de voltaje. Ya, vamos a tener las medidas de voltaje y de corriente. Entonces, ustedes se van a ubicar en esta parte de aquí donde dice correr y vamos a hacer una DC simulation, corriente continua. Entonces, un segundo. Perdón, tengo que... Ya. Entonces, acá va a salir esta especie como de pluma. Si ven en los circuitos, nosotros podemos entonces hacer clic ahí para ver cuánto es el voltaje. Por ejemplo, aquí me dice el voltaje en este punto es de 15 voltios. Es obviamente el voltaje que va a entrar y el voltaje que va a salir. Tenemos, por ejemplo, en el amperímetro, el valor del amperímetro. No me da la corriente. Ya, perfecto. Entonces, en el resistor nosotros tenemos el voltaje que tiene unos 15 voltios, que es el voltaje que estamos entrando gracias a la batería. Por favor, señores, dejen silenciados los micrófonos. Gracias. Tenemos el voltaje que va a ingresar de la batería, de la pila que ustedes utilizan, los 15 voltios, y tenemos la corriente que entra en el resistor de 7.5 miliamperios, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos los parámetros de este pequeño circuito, un circuito bastante básico, bastante sencillo de hacer. Bien, ahora, ustedes, más bien dicho, revisaron, se les envió la tarea, hicieron lo que es la investigación de circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con este tipo de circuitos. Voy a borrar todo esto de acá. Bien. Dame un segundo. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a cambiar un poco los circuitos. Bien, lo primero que necesito. Si voy a hacer un circuito en serie, yo necesito resistores. Entonces voy a tener acá, varios resistores, 2 resistores, puede ser 2, puede ser 3. Voy a poner un segundo resistor acá. Esto de acá, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Ya. Ok, y un tercer resistor voy a ponerle por aquí. Voy a voltearle. Y voy a poner un amperímetro. Nuevamente, un amperímetro lo voy a colocar acá. Voy a voltearle. Y necesito el voltímetro que voy a ponerle acá. Bien. Me falta la conexión a tierra. Bueno, eso dejémoslo para por acá.
Bien, entonces unimos todos los puntos, todos mis elementos. Recuerden, el amperímetro simplemente es para medir la corriente, el voltímetro simplemente para medir el voltaje. Bien, tenemos nuestro circuito cerrado, tenemos la conexión a tierra y nuestro voltímetro lo vamos a conectar de igual manera al circuito. Bien, ¿qué pasa con la corriente, con el voltaje en cada uno de estos circuitos? Vamos a modificar las resistencias, le voy a cambiar a este por 500 ohmios, le voy a cambiar a este por 250 ohmios y la resistencia 3 le voy a cambiar por 1000 ohmios. Bien, esas son mis tres resistencias, son todos los elementos del circuito. ¿Por qué es un circuito en serie? Porque las tres resistencias están seguidas, ¿de acuerdo? Se conectan en una forma, en línea continua, por decirlo de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la simulación, vamos qué es lo que obtengo yo de cada uno de estos elementos. Bien, voy a borrar estos de acá, que son los anteriores. Tenemos entonces, para el primer elemento, la primera resistencia, nosotros tenemos una fuente, un voltaje de 15 voltios y una resistencia de 8.571 miliamperios. En la resistencia 2, vemos qué son los cambios. Para la resistencia 2, nosotros tenemos un voltaje de 12.86 voltios y la misma corriente, 8.571 miliamperios. Para la resistencia 3, en cambio, ¿qué tenemos? Cambia el voltaje nuevamente. Tenemos un voltaje de 8.571 voltios y una corriente de nuevamente 8.571 miliamperios. ¿Qué es lo que va sucediendo con las resistencias? Al estar en serie, nosotros observamos que el voltaje va disminuyendo. El voltaje en la primera resistencia es de 15 voltios, en la segunda de 12,86 y en la tercera de 8,571. Mientras que la corriente eléctrica en todos ellos es de 8,571, 8,571 y 8,571. En todos ellos es una corriente igual, es una corriente equivalente, ¿de acuerdo? Bien. Señorita Portilla, buen provecho. Recuerda que el video se va a grabar. Ok. Esto es entonces un circuito en serie, lo que está sucediendo con los parámetros del circuito en serie, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con un circuito en paralelo? Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta? Voy a activar el micrófono para todos. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Dios, Miguel, también lo he aprovechado. ¿No hay preguntas? No, Listen. Está bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿puede dígame. volver a repetir lo que estaba diciendo de lo que era del voltaje y que eran iguales? Porque no entendí eso, por favor. Claro. Voy a silenciar nuevamente. Y Listen, ¿dónde se ponía para escoger la plumita esa? Ya les indico nuevamente. Denme un segundo, por favor. Vamos paso por paso. Voy a silenciar Hágale. todos el micrófono en revés para explicarles. Bien, repito, ¿qué es lo que pasa aquí con denme un segundo, ¿dónde están las herramientas? Ya. En todas estas resistencias tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Nosotros podemos ver que el voltaje acá en la resistencia 1 es de 15 voltios, la que entra, el voltaje de entrada. La intensidad, en cambio, es de 8,57,1 amperios. Eso para la primera resistencia. En la segunda resistencia, en cambio, el voltaje que pasó disminuyó. Disminuye a 12,86 voltios. Y la intensidad, en cambio, sigue permaneciendo constante. Sigue siendo de 8,571 miliamperios. Tenemos dos intensidades, una positiva y una negativa. Son simplemente, bueno, lo que nos interesa es el módulo, así que tranquilos de esto. Luego vamos a explicar cuál es la razón de que el uno es positivo y el otro negativo. Pero lo que nos interesa es el valor que es 8,571. Y en cambio, en la siguiente, en la resistencia 3, tenemos que el voltaje vuelve a disminuir. Ya no es 1286, sino que vuelve a bajar a 8,571 voltios para la tercera resistencia. Y la intensidad sigue constante, en cambio, como 88,571 miliamperios, ¿de acuerdo? En todas estas tres resistencias tenemos la misma intensidad. ¿Qué pasa con la intensidad en este circuito? Es constante. ¿Qué era la intensidad de corriente? Era la cantidad de electrones que
cruzan por un tramo de un circuito en un instante. Entonces, si yo voy a explicar de esta manera, si yo empujo por aquí 100 electrones, los 100 electrones deben pasar tanto por esta resistencia como por esta resistencia y como por esta resistencia. Por las tres resistencias debe pasar la misma cantidad de electrones. Entonces, por eso la intensidad es constante. ¿Qué era el voltaje? El voltaje es, digamos de esta manera, lo que va a realizar el empuje, digamos, por decir de esta manera, lo que va a empujar los electrones para que crucen por un tramo del circuito. ¿Quién está haciendo el esfuerzo de empujar esos electrones? Eso es el voltaje. Entonces, en la primera resistencia, el voltaje es más alto porque cada vez que empuja a través de una resistencia, pierde un poco, digamos, de fuerza para empujarle por la segunda. Entonces, el voltaje va disminuyendo. Y por la tercera, de igual manera, pierde un poco de fuerza y le empuja con lo que le sobra, por decir. Entonces, aunque pasen los 100 electrones, la fuerza o la fuerza con la cual puede empujar esos electrones por cada resistencia va disminuyendo. Y obviamente depende del valor de cada resistencia. Una resistencia de 1000 ohmios es mucho mayor que una resistencia de 250 ohmios. Entonces, de eso también va a depender el voltaje necesario para empujar esa cantidad de electrones. ¿De acuerdo? ¿Cómo realizábamos, señor Jumbo? Usted me preguntó cómo realizábamos. Dame un segundo, déjenme borrar todo esto. Ya. ¿Cómo realizábamos la simulación? Aquí, señor Jumbo. En donde dice la pestaña Run, simplemente en DC Simulation, ¿de acuerdo? Ahí tienen las opciones para encontrar los parámetros de cada uno de estos. Ahora, esto en cuanto a un circuito en serie. ¿Qué pasa con un circuito en paralelo? Voy a borrar nuevamente algunos elementos, más que nada las conexiones. Bien, y vamos a mover esto casi. Bien, voy a dejarle las mismas resistencias. Esto. Bien, las mismas resistencias, los mismos valores, pero esta vez les voy a conectar en paralelo. Como era una conexión en paralelo, simplemente como decir, tengo un cable hasta acá, es un circuito hasta ahí, y el otro simplemente, aquí se cierra el primer circuito. Y un circuito en paralelo es unir más resistencias a ese circuito. Es como si uniera un segundo circuito a esa misma fuente de voltaje. Y como si aquí uniera un tercer circuito a esa misma fuente de voltaje. Entonces, todos los tres circuitos están conectados directamente a la fuente de voltaje. Los tres circuitos. Cada uno de ellos, las tres resistencias, perdón, disculpen. Las tres resistencias están conectadas directamente a la fuente de voltaje. Resistencia 1 se conecta a la fuente de voltaje. Resistencia 2 a la fuente de voltaje. Resistencia 3 a la fuente de voltaje. ¿De acuerdo? Vamos a poner el voltímetro acá y vamos a ver qué sucede con la simulación. Bien, tenemos entonces nuestra línea tierra, tenemos las resistencias, los mismos valores de antes. Vamos a hacer la simulación. ¿Qué pasa con un circuito en paralelo, en cambio? Bien, voy a borrar estos que son los anteriores. Bien. En la primera resistencia, nosotros tenemos... A ver, nuevamente. En la primera resistencia, nosotros tenemos un voltaje de 15 voltios y una intensidad de 60 miliamperios. En la segunda resistencia tenemos un voltaje de 15 voltios y una resistencia de 30 miliamperios. Y en la tercera resistencia, tenemos un voltaje de 15 voltios y una intensidad de 15 miliamperios. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? ¿Qué es lo constante en este caso? El voltaje. El voltaje es constante para cada una de estas resistencias porque las tres se conectan directamente a la batería, a la fuente de voltaje. Entonces, el voltaje es constante en las tres resistencias. ¿Qué es lo que cambia? La intensidad. La intensidad va cambiando y esto ya sabemos, por esto vimos la ley de Ohm. Sabemos que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y esto vimos la clase anterior. Entonces, como la intensidad va a depender del valor del voltaje, que somos 15 voltios que entra en cada uno de estos, y la resistencia que tenemos 250, 500 y 1000 ohmios, entonces la intensidad va a variar. Para la resistencia más pequeña, la que tiene un valor de 250 ohmios, vamos a tener una intensidad
más alta porque me permite un mayor paso de electrones. Para la intensidad, la resistencia de 500 ohmios, que es intermedia, tenemos un voltaje más pequeño, un poco pequeño, menor a los 60 miliamperios, perdón. Porque al ser una resistencia más grande, me permite menor paso de electrones. Entonces la corriente va a disminuir. Y mucho más en la resistencia 3 de 1000 ohmios o 1 kilo ohmio, que me va a permitir solamente 15 miliamperios. Es una intensidad más pequeña porque la resistencia es menor. Entonces, ¿qué sucede eso es lo que sucede con estos, déjenme borrar esto de acá nuevamente. Eso es lo que sucede con estas resistencias, estos dos circuitos en particular. Mientras que en el circuito en serie, lo que es constante es la intensidad de corriente, la cantidad de electrones que fluyen por el circuito, el voltaje va cambiando. Y en el circuito en paralelo es lo contrario. El voltaje se mantiene constante porque cada una de esas resistencias se conecta a la batería, mientras que la intensidad va disminuyendo. Bueno, de acuerdo, no disminuyendo, va variando de acuerdo al valor de cada una de esas resistencias. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que ustedes revisaron o consultaron, realizaron su síntesis y lo que debían haber realizado en ese resumen. Básicamente estas condiciones. Ahora, estos circuitos son sencillos, simplemente con resistencias, nada más. Un voltaje y la corriente que pasa por ahí. Lo que van a hacer ustedes, les voy a mandar este enlace, este simulador, para que puedan empezar a trabajar con él, a jugar. Y luego vamos a continuar viendo los diferentes elementos. Les voy a enviar por plataforma lo que van a hacer. Entonces, antes de continuar con eso, voy a activar el micrófono a todos y si alguien tiene una duda, pregunta ahora. ¿Dudas? ¿Perdón? Dicen, yo ¿Sí? tengo una duda. Pregunta. A ver, esta se llamaba en paralelas, ¿verdad? Y la Circuito otra paralelo. se llamaba En serie. circuito en serie. Ah, ya, solo eso. Ya, correcto. Entonces, simplemente esto, ya vamos a continuar luego con circuitos y si es que hay la oportunidad del próximo parcial o este mismo parcial para que ustedes mismos construyan sus circuitos, sería excelente, hacerle más práctico. Bien, esto es lo básico que vamos a ver el día de hoy. Voy a detener aquí entonces la grabación, denme un segundo. Bien.